Comenzamos un nuevo libro de breves meditaciones. El libro de los Reyes. Y este capítulo comienza con sucesión. Es interesante porque en las demás sucesiones hemos visto primero que se describe la muerte y después quién toma su lugar. Pero aquí es uno moribundo que entrega la estafeta. No sé si con el propósito de simbolizar un reinado que nunca muere. No obstante, cualquiera que sea la intención del autor, lo que sí es claro para nosotros es que tenemos un rey que se apaga. Un rey cuya flama, cuya luz en algún momento fue muy esplendorosa, pero ahora aquella flama está empezando a apagarse. Mis hermanos, y esto debe de inmediato llevarnos a pensar en la diferencia entre el reinado de David y el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Porque David, su gloria se terminó por apagar y dio la estafeta a otro, Salomón. Pero no importa cuántos aciertos tuvo David, Salomón tendría unos pocos para después tener como consecuencia la división del reino. ¡Qué desesperación para el rey poner su obra, poner su grande reinado en manos de otros! Pero no así con nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, el cual reina para siempre como el Señor del mundo y de la iglesia. Aquel en quien el mito del ave fénix se cumplió a la perfección. Hubo un mito en la antigüedad de una ave que llegaba a su vejez y ésta se deshacía prácticamente y de las cenizas volvía a nacer. Pues en el momento en que vimos la más grande debilidad de nuestro Señor, aquel mito se hizo realidad. Porque de la tumba, en el día que nuestro Señor Jesucristo fue sepultado, de esa tumba se volvió a levantar para vivir ahora con una gloria mucho mayor. Y mis hermanos, ahora este reino, este reinado, este poder, este señorío no es traspasado a nadie más. No es encargado a nadie más, sino que Cristo lo lleva perpetuamente. Por eso, hermanos, es blasfemo lo que el Papa Inocente III y después el Papa Bonifacio propusieron cuando se dijeron a sí mismos ser vicarios de Cristo, ser aquellos representantes que ahora llevan sobre sus hombros la autoridad de la iglesia y la soberanía sobre el mundo. Es blasfemo, pues
Filipenses capítulo 2 deja claro que Cristo, al levantarse de los muertos, fue declarado Señor y Cristo del mundo. Ahora, este rey vive para siempre, pero como vemos en la narración, así como David traspasa su reinado a otro, y de manera que el reinado de David permanece para siempre hasta que Cristo viene y ya no lo pasa. No obstante, sigue habiendo rebeldía de Adonías, de muchos y diversos Adonías. ¿Quién fue Adonías? Sino un opositor al reino establecido. Dios es rey sobre el mundo. Dios había puesto en Israel a David como rey y a Adonías. Hermanos, esto es interesante. El rey David luchó con problemas en su familia a la luz de su pecado hasta el último minuto de su vida. Y hay una señal ahí de que nos dice por qué. Dice que su padre nunca le había entristecido en todos los días en decirle, ¿por qué haces así? David tuvo problemas hasta el final de sus días con sus hijos porque nunca supo frenarles. Y así que nuevamente, ya que la flama de Israel se está apagando, David sigue teniendo un grave problema. Sus hijos se rebelan en contra suya. Pero Adonías sirve como un símbolo de la humanidad. Porque ¿qué hizo Adán en el principio? Adán en el principio dijo, Dios, tú no vas a reinar sobre mí, yo voy a ser el rey. ¿Qué dijo Adonías? David, tú no vas a establecer quién es el rey, yo voy a establecer quién es el rey, yo soy el rey. ¿Y qué tenemos hoy en día en nuestra humanidad? Sino nosotros, pecadores de nacimiento, pecadores durante todas nuestras vidas, que vivimos diciendo, yo no voy a obedecer tu ley, yo no voy a guardar tus mandamientos, yo voy a ignorar los preceptos que tú me has dicho, yo soy el rey y yo voy a vivir de una forma que a mí me plazca. Eso representa a Adonías. La manifestación pura de la rebeldía de la humanidad en contra del rey. ¿No leímos esto en el Salmo 2, tiempo atrás? Cuando en el Salmo 2 se quejan las naciones, se quejan los pueblos diciendo, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos sus cuerdas de nosotros y echemos de nosotros sus cuerdas. Él no va a reinar. Amigo, esa es tu condición natural, mi condición natural. Nacimos en este mundo con un corazón que no quiere obedecer la ley de Dios. Nos gusta guardar la ley, los mandamientos, los preceptos que a nosotros nos gustan. Pero no queremos guardar la ley del Señor. Incluso a veces pervertimos los mandamientos de Dios para pensar que lo estamos guardando. Para pensar que estamos cumpliendo, cuando simplemente nos estamos engañando a nosotros mismos. Esta mañana, ¿eres uno que vive y está rebelándose todavía ante el reinado del Señor? Uno que todavía se está rebelando contra su santa ley. Bueno, déjame terminar con esta breve meditación, porque esta meditación, este capítulo, tiene una narrativa que puede contarse la historia de la humanidad completa. Hay un rey establecido, hay una rebelión contra ese rey, pero déjate digo el final.
de la historia de Adonías y David y el final de la historia de la humanidad. Adonías se proclama rey, como muchos aquí se han proclamado dueños de su propia vida para ignorar los mandatos de Dios. Así nacimos nosotros. Pero Dios no desiste. Dios no desiste de establecer a su rey. Salomón, vas a reinar sobre Israel. ¿Qué dice el Salmo 2? Nuevamente. El que mora en los cielos se reirá, y risa tendrá el Señor soberano. Yo he puesto sobre Sión mi santo monte. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Adonías quiso cambiar de rey. David establece el rey elegido, el rey dado por la promesa. Y ahí podríamos dar una breve aplicación, que ayer hablábamos en nuestro breve devocional familiar, de cómo Betsabé, David le había dado una promesa a Betsabé de hacer a Salomón su rey, de hacerlo rey, y ahora Betsabé está luchando por la promesa de David. Un ejemplo de cómo luchar por las promesas de Dios, pero no nos salgamos de esa aplicación, de la aplicación principal, que es David estableciendo a Salomón porque él era el rey de la promesa. Amigo, Jesús vino a este mundo para morir por nuestros pecados, porque nosotros nos rebelamos contra Él, por lo tanto Él es Rey y Señor. Nadie puede tener paz con Dios a menos que sea por este Rey. Vean esto. No va a haber cambio de planes. Hay un rey que ha sido establecido y el plan no se cambia. Amigo, Cristo es el rey. A Él te vas a enfrentar. Él será tu juez. No hay cambio de planes en esto. Pero déjame animarte a algo y a calentar nuestros corazones, hermanos, con esta palabra. Adonías pregunta: ¿y dónde está? ¿Qué está pasando con ese ruido? ¿Dónde está el pueblo? Y entonces se anuncia cuál es la situación. Salomón ha sido establecido rey. Salomón ha sido establecido el rey. ¿Qué hace Adonías? Corre al tabernáculo para asirse del cuerno del tabernáculo, en el lugar del sacrificio. Y entonces Salomón perdona su vida. Otro símbolo del reinado de Cristo. En primer lugar, que su reinado es eterno. En segundo lugar, que no hay cambio de planes. Él ha sido establecido el rey. Pero en tercer lugar, que su reino se manifiesta por la misericordia y la compasión. Vete a tu casa. En otras palabras, perdono tu vida. ¿Eres tú uno de los que ha vivido de una forma rebelde contra los mandamientos de Dios? Sabe que hay un rey a quien tienes que dar cuentas. ¿Quieres estar a cuentas con ese rey?
¿Quieres librarte del juicio de tus pecados y de tus malas obras? No lo puedes lograr más que buscando la misericordia del Rey, más que escondiéndote en su gracia, en su oferta. Pues Él dice a todo pecador en este lugar, a todo hombre en esta tierra: arrepentíos y creed el Evangelio. El apóstol Pablo, cuando va al pueblo gentil, dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan y crean el Evangelio, que se vuelvan de sus malos caminos y regresen a su Creador y regresen a su Señor. Mis hermanos, recuerda que fuimos unos Adonías. Recuerda que fuimos unos que se rebelaron desde el principio contra el Señor, y que ahora por misericordia y compasión nos hemos arrepentido de nuestra rebeldía y hemos buscado su compasión, y Él, sin obligación, la ha querido dar por su buena voluntad. Recuerda hoy, hermanos, recordemos hoy quiénes somos por naturalezas: rebeldes Adonías, que se contraponen a la ley de Dios, pero que por gracia hemos sido recibidos a misericordia. Y lo mejor es que el Rey no dice: vete a tu casa, sino como a Mefiboset: vente a mi casa, la cual es nuestra esperanza en este mundo para la vida venidera. Alabemos al Señor por su gran misericordia para con nosotros, los pecadores.